La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Buenas noches, bienvenidos a Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada, pasada la medianoche del sábado 15 de marzo de 2025. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo salga en armonía. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de la Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Entonces, podemos estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Los invitamos a seguir la radio por Facebook o por la red social X, @oriental770. Y bueno, ya saben, para enviar mensajes de texto o de audio, lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. También comentamos que pueden escucharnos en otras plataformas. El programa se comparte también por iVoox, por Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy nos acompañará desde Ecuador la escritora Indira Córdoba Alberca, que estará en contacto telefónico para la sección de la entrevista. Pero vayamos antes a nuestra primera sección con lo que llamamos el micro del análisis literario de la Biblia. En el programa de hoy vamos a compartir algunos conceptos tomados del libro Guía de la Biblia, Introducción a las Sagradas Escrituras, de Jaime Vázquez Allegue, publicada por Editorial Verbo Divino en 2019. Este autor nació en Ferrol, La Coruña, España, en 1968. Es doctor en Teología Bíblica, Universidad Pontificia de Salamanca, y doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Se desempeña como profesor en el Centro Superior Alberta Jiménez, Universidad Pontificia Comillas. Es autor de numerosas publicaciones sobre los manuscritos del Mar Muerto y el judaísmo de la época del Segundo Templo, y es director de la revista Reseña Bíblica. Un par de datos que brinda el autor del libro sobre la Biblia. Vamos a
elegir estos. Es el único libro que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Textualmente, en la introducción del texto citado nos dice: la Biblia es más que un libro, es un monumento literario con una tradición histórica jamás superada por otra obra. Respecto de la denominación del texto, nos aclara que Biblia es un sustantivo plural griego que significa libros. El nombre proviene de Biblos, que era como los griegos llamaban a la ciudad fenicia de Gebal, 40 kilómetros al norte de Beirut, el lugar más importante para el comercio de papiro traído de Egipto. Del griego pasó al latín y del latín a las lenguas occidentales, como una palabra singular y femenina para designar la colección de libros sagrados de los judíos y cristianos, la Biblia. En el mismo libro, Guía de la Biblia, Introducción a las Sagradas Escrituras, Jaime Vázquez Allegue nos explica por qué considera la Biblia como la obra más importante de la humanidad. Es el libro con más ediciones en la historia del mundo editorial. Es el libro con mayores traducciones a nivel mundial. Y también es el libro más interpretado, analizado y comentado en toda la historia de la literatura y crítica literaria. Y como si fuera poco, es el libro más venerado como sagrado entre los libros de las distintas religiones. Algo interesante que nos enseña este autor es respecto de la organización de la Biblia en capítulos y versículos. Lo primero es que es la forma más cómoda y precisa de citar cualquier sección del libro. Stephen Langton, quien vivió entre 1150 y 1228, profesor en la Sorbona y arzobispo de Canterbury en el siglo XIII, fue el primero en dividir en capítulos a la Biblia. Fueron las Biblias parisinas, en 1226, las primeras en tener esa visión. Por otra parte, la organización en versículos se debe al humanista protestante Theodore Beza, que vivió entre 1519 y 1605 y fue quien lo introdujo en esas mismas publicaciones de las Biblias parisinas en 1565. Siguiendo al mismo autor, y tal como mencionamos en anteriores programas, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y esto se sabe porque las versiones más antiguas de traducciones de textos bíblicos que se conocen están en versiones sirio, etíope, copto y otras. Así, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Al respecto, el autor, Jaime Vázquez Allegue, nos explica que, textualmente citamos, libros como Tobías y Judith se redactaron originariamente en arameo. Especifica también que hay partes escritas en hebreo, no el total, sino secciones, en los libros de Daniel, en el libro del profeta Jeremías y en el libro de Esdras. También aclara que se escribieron totalmente en griego, el libro de la sabiduría, los 2 libros de los Macabeos, el eclesiástico, algunas partes del libro de Esther y del libro de Daniel. Y todo esto lo citamos para ir comprendiendo cuán complejo es el libro que conocemos como la Biblia. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, hay en el Nuevo Testamento referencias arameas en palabras, frases o sentencias.
Y para ir cerrando esta sección, digamos que se dice que el hebreo es considerado una lengua sagrada, por cuanto es una de las más antiguas que conjuntamente con el fenicio conforman las lenguas cananeas, es decir, lenguas habladas por cananeos, hebreos, fenicios y filisteos. El autor que citamos hoy, Jaime Vázquez Allegue, nos da un ejemplo sobre esto directamente en el texto bíblico, pues leemos en 2 Reyes, capítulo 18, versículos 26 y siguientes, el reino de Judá después de la caída de Samaria, y citamos textualmente de Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Straubinger. Respondieron Eliakim, hijo del Hilcías, Sobna y Joá, a Rabsacés: habla con tus siervos en lengua aramea, pues la entendemos, y no nos hables en judío, pues lo oye la gente que está sobre la muralla. Rabsacés le respondió: ¿acaso mi señor me ha enviado a decir estas palabras a tu señor y a ti, y no más bien a esos hombres sentados sobre el muro, que han de comer sus propios excrementos y beber su propia orina, lo mismo que vosotros? Y puesto en pie, gritó Rabsacés en alta voz, y dijo en lengua judía estas palabras: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no os engañe Ezequías, pues no podrá libraros de mi mano. Ni os haga Ezequías confiar en Yahvé, diciendo: sin falta nos librará Yahvé, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo, y venid a mí, y cada uno comerá de su vid y de su higuera, y cada cual beberá del agua de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra parecida a la vuestra, tierra de trigo y vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel, y así viviréis y no moriréis. No escuchéis, pues, a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Yahvé nos librará. ¿Hay por ventura uno de los dioses de las naciones que haya librado su país del poder del rey de Asiria? Y aquí escuchamos, a partir de aquí, el versículo 34. ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde los dioses de Sefarvaim, de Aná y de Abá? ¿Han librado a Samaria de mi mano? ¿Cuáles son, entre todos los dioses de los países, los que han salvado su tierra de mi mano, para que Yahvé libre de mi poder a Jerusalén? El pueblo permaneció en silencio y no le respondió palabra, porque el rey había dado esta orden: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo del Hilcías, mayordomo de palacio, Sobna, secretario, y Joán, hijo de Asaf, el cronista, volvieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le refirieron las palabras de Rabsacés. Una aclaración que se hace en la Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Straubinger. Nos señala respecto del versículo 34, que se refiere a ciudades y regiones conquistadas por los asirios que habían deportado a sus habitantes a otros países. La política de los reyes consistió en desarraigar a los pueblos vencidos y mezclarlos con otros. De esta manera esperaban crear una nación grande y fuerte. Lo mismo hicieron con las religiones y dioses vencidos. Sin embargo, decayó su poderío como el de los otros pueblos. Léase, nos sugiere, el capítulo 10 de Isaías, donde el profeta pinta el orgullo del rey y de Asiria, que dijo: reuní bajo mi poder toda la tierra, y no hubo quien moviese un ala, ni abriese el pico, ni piase.
Isaías 10:14. La Biblia menciona que antes del hebreo se hablaba la lengua de Canaán. Nehemías afirma que los habitantes de Jerusalén hablaban el idioma de los judíos y en época del exilio en Babilonia llamaban al hebreo la lengua de Judá. Así concluimos hoy nuestro microanálisis literario de la Biblia. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa T, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa T y nos vamos a encender. Santa T, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Por primera vez en la historia, Montevideo tiene los mejores buses turísticos de nivel internacional. Sé parte de esta realidad. Recorre nuestra ciudad, vivila y disfrutala a tu ritmo, con tarifas preferenciales para quienes tienen la tarjeta SPM. Las unidades eléctricas más modernas, cuidando el medio ambiente, con 2 pisos, aire acondicionado, techo panorámico y la mejor tecnología. Auriculares individuales con relatos en varios idiomas y la más completa atención a bordo de la mano de nuestros guías. Accede a los tickets a través de la web www.busturisticomontevideo.com. CUTSA, siempre iremos contigo. El lunes 17 comienza La Otra Mirada, una manera inteligente, cálida y divertida de compartir la tarde, con la conducción de Mariela Cigarán, junto a un gran equipo de colaboradores y especialistas, donde se abordarán todos los temas que te interesan: salud, cultura, mucha música y un análisis de lo que pasó en el día. Prepárate para disfrutar la tarde, de lunes a viernes, de 14 a 17, La Otra Mirada, por Oriental 770 AM. Llega la exposición agropecuaria Rural de Melilla 2025, el punto de encuentro para productores, empresarios e instituciones, donde la innovación, la capacitación y la tecnología se unen para impulsar el desarrollo agropecuario. Muestra estática, muestra dinámica, exhibiciones en vivo, manejo animal, pasturas y cultivos y capacitación del más alto nivel. Rural de Melilla, exposición agropecuaria, 3 al 6 de abril. La producción en movimiento. Organiza Asociación Rural del Uruguay. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Continuamos con Café y Palabras y antes de ingresar a la entrevista agradecemos el saludo de Sebastián, nuestro compañero de Abrir la Boca, que dice: buenas noches, ya presente en la cafetería, buen programa. Muchas gracias, Sebastián. Ahora sí, Indira Córdoba Alberca nació en Quito, Ecuador, en 1975, residió por varios años en Corrientes, Argentina, desde el año 2008, pero hace unos años volvió a su país natal. Publicó los libros de cuentos
Diosas en el Fuego en 2007, Ruleta Rusa y otros giros de fortuna en el año 2013, Hecatombes en el año 2020. En tanto que No me digas que fueron a volver es el título de su primera novela, publicada en el año 2023. Es promotora de lectura e imparte talleres literarios. Su trabajo ha sido reconocido con premios, antologías y menciones en Ecuador, su país natal, en Argentina, México, Estados Unidos, España, Colombia y Canadá. Algunos de los títulos de sus cuentos son Silvia Heydrich, Pesadilla, El mendigo, Mañana de carnaval, Una mujer, A las 7 a.m. en el 101, Gato por liebre, Ni por ojo ni por diente, entre otros. Próximamente, en abril de este año 2025, dará comienzo un nuevo taller impartido por Indira Córdoba Alberca, sobre el cual nos estará comentando en un momento más. Y además nos contará sobre una nueva publicación que saldrá este año. Y ya está con nosotros. Bienvenida, Indira, a Café y Palabras. Buenas noches, Walter. Qué gusto saludarte otra vez. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, el agradecido soy yo que has vuelto a permitirnos mantener esta entrevista contigo, porque comentemos a la audiencia que ya hemos mantenido la entrevista en un programa anterior llamado Página en Blanco, un podcast que desarrollamos durante 2020 hasta 2024. Y bueno, otra vez tenemos acá a Indira Córdoba Alberca. Hoy quisiera preguntarte específicamente, y para empezar esta entrevista, por un cuento titulado ADN, un cuento premiado en 2024, ¿sí? En el concurso de relatos humorísticos Alberto Pío Cognini en Córdoba, Argentina. Un texto humorístico y, según manifiestas en una entrevista, el único texto humorístico que tenías al momento del concurso, porque en general escribes e impartes en tus talleres, y cito una nota que salió vinculada a este premio: un realismo natural bastante oscuro y descarnado. Y agregaría algo que leí respecto de Hecatombes, donde se lee: la narrativa de Indira Córdoba Alberca es efectiva y perturbadora en la medida en que los temas, personajes y acciones que aparecen en sus relatos revelan un mundo que trastoca el orden social establecido, lo sobrevuela y en ocasiones, dice el texto, muestra otra cara de lo real. Entonces planteo, ¿cómo es la escritura de Indira Córdoba Alberca, o cómo lo ves tú a tu propia escritura? Bueno, una cosita, en cuanto al cuento que mencionas, no es el cuento que tenía al momento, en realidad es el único cuento humorístico que he escrito y no sé cómo salió, pero sí también está ligado a mi forma de escribir, claro. Que ahí viene la pregunta que me estás haciendo: ¿cómo describo, cómo percibo mi obra? Uh-huh. Lo primero que se me ocurre es decirte que no tiene filtro. Claro. O sea, supongo que está marcada por mi sensibilidad ante los temas humanos y sociales, ¿no? Uh-huh. Lo que me hace inevitablemente crítica, íntima, no sé, reflexiva, uh-huh. Porque yo, aunque no me lo proponga, en algún momento reflejo lo que me parece extraordinario en el día a día, claro. Lo que me escuece del mundo, o sea, lo que otros prefieren no enterarse. Uh-huh, claro. Creo que ahí está resumida mi y esa no es un poco de ver mi trabajo, ¿no? ¿Y esa no es un poco la tarea del escritor, quizás? No lo sé. Uh-huh. No sé si esa sea la tarea del escritor en general, de los escritores en general. Uh-huh. La mía tal vez sí, o es claro. La única manera que tengo de vivir la escritura. No conozco otra. Y claro. Creo que no voy a conocer otra tampoco. Bien. Hay otro texto que también es interesante, es más reciente. Los viernes por la tarde hace más frío. Es el título uh-huh. del cuento. Es un cuento de tu autoría que fue premiado en el 5º concurso internacional de literatura, con doble T,
de Relato en 2024. Pude leerlo y disfruté del paso de un ambiente a otro, de una situación a otra, de pensar al otro y asimismo de la voz narradora. Y que interpela al lector sobre lo poco que sabemos de la vida de los otros, de lo mucho que lamentamos de nuestras propias vidas, sin entender quizás que la vida es más compleja de lo que vemos y a la vez que el cambio es lo permanente de la vida. Y todo eso y mucho más dejaste en 1225 palabras. Entonces, pregunto, ¿hay una búsqueda, consciente o no, Indira Córdoba Alberca, a llevar al lector a pensar sobre su cotidianidad, a pensar o repensar el mundo que lo rodea? Yo creo que es inconsciente y a veces no. Como yo dije, inevitablemente soy crítica y yo lo pongo ahí. Yo no le digo al lector que piense esto o aquello, yo simplemente muestro la realidad de una forma literaria y inevitablemente también los lectores van hacia donde esa realidad los lleva. Claro. Y es interesante eso, porque realmente logras conmover, logras despertar, pensar. Yo cuando lo leía el texto me pensé también, porque también lo hice en algún momento, esa mirada desde una ventana y descubrir esas otras vidas desde allí. Y es interesante ver el mundo desde una ventana en un piso alto y bueno, imaginar a partir de ahí. Pero quizás después, como en eso de ir a la peluquería del texto, del cuento, uno se entera de esas realidades que de repente se nos pasa al ver, ¿no? Desde lejos. Así es. ¿No? Es duro, es fuerte, pero muy rico, muy interesante, por lo menos me parece eso. Gracias. Gracias. La verdad. Algunos de tus textos narrativos fueron material de estudio de un trabajo de investigación curricular denominado La violencia simbólica en la narrativa de Indira Córdoba Alberca, de autoría de la estudiante Jocelyn Paola Maldonado Jumbo. En dicho texto se concluye, en una parte, porque es bastante largo, extenso el documento, en los 9 cuentos, dice, que analizamos de las 2 antologías del autor Indira Córdoba, logramos observar que la violencia simbólica está presente tanto en la construcción de los personajes principales como en las relaciones que presentan con los personajes secundarios. Entonces, pregunto, ¿existe una suerte de denuncia social sobre estas prácticas que no es visualizada en otros discursos, sean cuales sean los medios en los que se expone? ¿Busca eso tu escritura, aunque no te lo propongas, como decías hace un momento? Exactamente, aunque no me lo proponga, siempre va a tener un tinte social. Y yo supongo que hicieron este análisis, que es más sociológico que literario, porque analiza el concepto de violencia simbólica que desarrolló Pierre Bourdieu. Claro, lo aplica al lenguaje, al discurso, a las relaciones de poder que están presentes en mi obra, y también utiliza las teorías de Foucault y de Jean Van Dijk. Pero, como te decía hace un momento, supongo que lo hicieron precisamente porque mi estilo literario y los contextos que yo retrato ofrecen una ventana a las realidades sociales. Ajá, claro. Entonces, obvio que le iban a dar ese tinte e iba a ser objeto de este tipo de análisis, ¿no? Claro. Pero es interesante, ¿no? Es interesante cómo, gracias a tu escritura, a tus textos, se puede abordar ese aspecto del mundo, de la realidad. Si bien se está analizando un texto desde ese punto de vista, ¿no? Me parece a mí al menos muy interesante poder abordar nuestra vida, ¿no? Analizar también, es decir, porque eso
contextos de violencia y demás se dan, es cierto, lo vemos en los medios. Lo que pasa que se me ocurre... Y no también, tampoco Sí. a veces no los vemos en los medios y es necesario otros espacios como la literatura para que salgan a la luz. Claro, justamente. Es lo que pasa, ¿no? Es decir, hoy por hoy se está dando más espacio a decir esas cosas, a comentar esas cosas. Hay más denuncias, la gente se anima a denunciar, pero quizás eso se fue dando porque, bueno, aparecen textos que permiten, porque muchas veces los medios no logran mostrar esa otra parte de realidad. Ahí es donde yo me pregunto, y pregunto siempre a los escritores, a los poetas, si la narrativa no nos lleva a pensar y repensar un poco más allá nuestra propia vida, es decir, si no es un poco esa búsqueda, algo interesante que pueda hacer el escritor, lo persiga o no, pero creo que nos hace pensar, a veces una cosa, un texto, nos hace pensar mucho un tema, y vemos todos los días en los medios homicidios, vemos un montón de cosas, y pasa, porque hay otra noticia que ocupa su lugar 5 minutos después, más importante, hay un volcán y una cosa, y se nos va, y sin embargo, el texto nos queda, ¿no? Ese cuento, ese relato, esa novela nos queda dando vueltas en la cabeza. ¿No te parece que eso pasa? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dispara alarmas, claro. Claro. Yo quisiera saber si tú tienes allí algún texto a mano que nos puedas leer, porque ese es uno de los objetivos del programa, poder escuchar la voz del autor. Podemos leer sus textos, pero rara vez podemos también escuchar su voz. Y si tienes a mano algo, nos gustaría escuchar. Sí, el que más a mano tengo es uno que se publicó hace pocos días en el blog en uno de los blogs que tiene mi actual editor, que es Xavier Frías Conde, que está en España, en Toledo. Con él voy a publicar mi próximo libro. Y él tiene un blog de literatura infantil y juvenil, cosa que también escribo muy poco, pero este texto que tengo acá es uno de los casos excepcionales de cuentos dirigidos a ese público, pero de todas maneras es un cuento que cualquier adulto también lo puede disfrutar, ¿o no? Claro. Bueno, se llama Superman. Ajá. Ese es el que tengo a mano precisamente porque hace pocos días se publicó, así que Bien. ese es el que voy a leer. Perfecto. ¿Sí? Te escuchamos, Bueno. sí, claro. Superman. Me aburría en los partidos de básquet, como en esas películas lentas que hacen doler la cabeza. Mi hermana me llevaba, no sé por qué. Tal vez sin mí no le daban permiso o no tenía con quién dejarme. Tal vez porque sabe que no debe abandonarme los viernes y yo sé que no debo abandonarla nunca. Yo no ponía atención al juego ni me importaba quién ganaba. Me preguntaba, ¿para qué más podía servir ese coliseo? Debajo de las gradas, aparte de los vestidores, había puertas. ¿A dónde llevaban? También había bodegas. ¿Qué podían guardar? Aquella vez sí me divertí. No estaba aburrida porque no era yo sola con los grandes. Habíamos ido con mis vecinos. Ellos encontraron a otros niños que conocían y nos dedicamos a jugar a las escondidas y corretear por los graderíos del Coliseo. A él lo vi al otro lado de la tribuna. Era distinto, lindo como los niños de las películas. Le sonreí sin darme cuenta. Me dio vergüenza mirarlo más. Seguí jugando con los chicos y me preguntaba si no lo conocerían a él también. Nuestros gritos y correrías llamaban la atención. 2 señores nos regañaron por chocarlos y no ver por dónde íbamos. Eso me dio mucha risa y tampoco les gustó. Él también nos notó. Estábamos contentos, vino corriendo hacia nosotros a toda velocidad.
En medio de mi risa le hice señas para que nos siguiera. Nos siguió con gritos de alegría, gritos raros que detuvieron a los demás. Angelita, mi vecina, lo miró, lo reconoció y se puso blanca. ¡No! Vámonos de aquí, no se dejen alcanzar, él nos viene a pegar. Ya no estábamos jugando. Corrí con ellos sin saber por qué, pero era horrible. La mayoría desapareció, se escondieron como pudieron. Yo no sabía dónde meterme. No pude correr más. Me faltaba aire, me dolía el pecho. Sentí su mano pesada en el hombro, me aló de la camiseta. Lloré muy fuerte, me quería ir y él no me soltaba. ¿Qué pasa? ¡Cállate!, me gritaba, pero fue peor. ¿A dónde se fueron los otros? ¿Por qué estás así? Yo no entendía nada. Su voz era extraña. No era tartamudo, pero se demoraba en empezar y terminar las palabras. Eso me dio más miedo. Vi a mi hermana. Suéltala, le dijo. ¿Qué está pasando? Ella es una lloriquiona, contestó él. Vine a jugar, pero ella es una lloriquiona. Mi hermana le habló tranquila. Está bien, ella no quiere jugar. Disculpa, se habrá asustado con los otros chicos que juegan mal. Él se calmó también. Bueno, pero yo no le hice nada, ella es una lloriquiona nomás. Sí, no te preocupes, siguió mi hermana mientras me rodeaba con el brazo. Él se quedó ahí parado, calladito, vio cómo nos alejábamos. ¿Sabes quién es ese niño?, me preguntó bajito cuando estuvimos más allá. No, el Superman. ¿Qué? Entonces recordé que era lindo como los niños de la tele. Le dicen así porque de más chiquito se amarró una sábana en el cuello y se tiró del balcón de su casa para volar como Superman. Estuvo muertito muchos días. Su recuperación fue larga, por eso no habla bien ni puede ir a la escuela como ustedes. No es malo, pero le tienen miedo porque es diferente. Yo también creí que era malo. Cierto es que eres un moco flojo. Eso te pasa por irte de mi lado con esos malcriados. Te busqué por todas partes. Terrible susto me diste. Ya no llores, no contaré nada en casa. Impresionante, impresionante. Escuchábamos a la escritora Indira Córdoba Alberca, quien nació en Quito, Ecuador, en 1975 y hoy en Café y Palabras nos estuvo leyendo uno de sus últimos textos. Muchísimas gracias, Indira, por compartir este texto en tu propia voz. Gracias a ti, Walter. No me digas que fueron a volver es el título de tu primera novela. ¿Qué nos puedes contar un poco por arriba de esa novela, tu primer novela? Bueno, esa novela me tomó muchos años escribirla, la había gestado en mi mente y en mi alma, creo, desde que empecé a escribir, porque él topa el tema de la migración, un tema que yo ya abordé en mi primer libro, en un cuento que se llama Tal vez sería mejor que no volvieras, lleva el título del verso de un bolero, y cuando yo escribí ese cuento sentí que me faltaba decir muchas cosas, pero yo no tenía la experiencia, no me faltaba vida para contarlo en una novela. Es interesante. Después me di cuenta que la migración es uno de mis temas recurrentes, pero eso me di cuenta con los años, claro. Cuando trato de ver en perspectiva mi obra, ¿no? Claro. Y bueno, esa novela topa el tema de la migración de una época específica de la historia del Ecuador, cuando hubo un éxodo de ecuatorianos hacia Europa, España, Italia principalmente, debido a una crisis financiera terrible que tuvimos, provocada por varias
consecuencias de las consecuencias de los malos manejos políticos. Claro. Y bueno, en ese contexto está contada la historia de 3 amigos que se separan porque 2 tienen que irse a buscar un mejor destino en Europa. Claro. Y el daño que le hace a las relaciones, a las familias, a toda una sociedad, es una herida que tardará muchos años en sanar en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Claro, claro. Y está reflejada y el título en ese libro. Y está reflejada en No me digas que fueron a volver, ¿no? En ese libro. Sí, ese título está relacionado con una frase muy ecuatoriana, ajá, que es me voy a volver. Cuando tú te vas a algún lugar y sabes que no te tardas, avisas y dices chao, me voy a volver. Eso quiere decir enseguida regreso. Claro, claro. Uh-huh. Claro. Y esa quizá fue la intención de muchos que emigraron, ¿no? Tener la oportunidad de volver en algún momento. Claro. Exactamente. Interesante. Ya en un momento más te vamos a preguntar dónde podemos encontrar esos libros. Pero quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para que uh-huh. nos puedas contar sobre el nuevo taller de escritura que lo lanzas ahora en abril, como otros años. Cuéntanos sobre este taller, de qué trata, cuándo empieza, cómo podemos acceder. Bueno, la información está en mis redes sociales, que me pueden seguir en Instagram como Indira Córdoba Alberca, todo junto. En Facebook también consto con ese nombre, y ahí está el número telefónico en donde me pueden contactar vía WhatsApp para Perfecto. Que yo les pueda dar más información y puedan inscribirse. Este taller se llama De lo anecdótico a lo literario. Uh-huh. Está enfocado en las nociones para transitar de lo, como dice su título, de lo anecdótico a lo literario, uh-huh. en el cómo transformar las experiencias cotidianas o personales en algo universal, ¿no? En algo profundo, resonante. O sea, se trata de dar ciertas técnicas para que lo anecdótico trascienda los hechos. Claro. ¿Sí? No se trata solo de contar lo que pasó, uh-huh. porque la literatura está llena de capas simbólicas, emocionales, filosóficas. No es como decir, bueno, me pasó esto y punto, ¿no? Claro. Es de buscar el modo en que los lectores encuentren un significado en esa historia. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso está enfocado el taller. Entonces es lo que vamos a ir a encontrar si nos inscribimos, si nos anotamos para esos talleres, que lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo. Es decir, no tenemos que vivir en Quito, ¿verdad? No necesariamente, porque es un taller virtual vía Bien. Zoom. Ajá. Este taller será de 5 sesiones durante el mes de abril. Cada Bien. Sesión es de 1 hora y media cada uno. Ajá. Y bueno, incluye la revisión de los textos producidos en el taller, consultas por WhatsApp, uh-huh. el material digital y las grabaciones de la clase cuando no se puedan conectar. Impecable, porque en definitiva no es el primer taller que lanzas, tienes una amplia experiencia en dirigir talleres, en trabajos de este tipo. Lo hiciste en Corrientes, lo has hecho estos años también, desde Quito, y eso es interesante. Tenemos con nosotros a alguien que tiene varios años de trabajo en docencia. Has trabajado en inglés, traduces, haces también trabajo de enseñar español a extranjeros. Tienes sobre las espaldas un gran trabajo de docencia de muchos años, y eso es interesante, es lo que vamos a encontrar en estos talleres virtuales entonces. Y lo cual comienza el 1 de abril, ¿verdad? Estamos a tiempo de inscribirnos. Sí, totalmente, por supuesto. Bien, por supuesto que todavía pueden inscribirse, sí. Entonces vamos a ir a las redes sociales, vamos a buscar a esta escritora, y bueno, vamos a tener un poco más de información en el blog de Café y Palabras. Allí vamos a colocar también un poco más de información para que, bueno, nuestros oyentes sí, puedan acceder, ¿verdad?
Sí, ahí podemos poner el enlace a mis redes sociales para que puedan acceder directamente. Perfecto, perfecto. Y por último, ya casi cerrando nuestro programa, estamos a pocos minutos de ir cerrando, quisiera que nos cuentes sobre una nueva publicación también que se viene, que yo creí que era una novela, pero no, es un libro de cuentos, ¿está bien? Sí, es un libro de cuentos, relatos y microcuentos. Ajá, bien. Sale en agosto, lo publica, como les dije hace un momento, Xavier Frías Conde en su editorial Quilia Libros desde Toledo, en España. Se titula No eran trampas, eran tus ojos. Ajá. Bien. El título está relacionado con el hilo conductor. Claro. De estos cuentos, ¿no? Ese hilo conductor es la técnica del trampantojo. ¿No? Sabemos que el trampantojo es esta técnica artística que crea una ilusión visual para engañar al ojo, ¿no? Ajá. Haciéndole creer al espectador que algo es real, cuando en realidad es solo una representación. Bueno, partiendo de ahí, aunque yo ya coqueteé con esta idea en algunos relatos aislados de obras anteriores, aquí yo me propuse explorar a propósito el trampantojo literario en estos textos. Perfecto, ¿sí? perfecto. Entonces perfecto. surgen mayores ambigüedades, una diversidad de interpretaciones que de todos modos es una característica del cuento, ¿no? Claro. Aunque no siempre es tan evidente. Es la razón por la que el cuento es mi género favorito para leer, para escribir, por esa capacidad que tiene el cuento de permitir múltiples interpretaciones. Nadie va a leer el mismo cuento nunca. Eso es muy interesante, ¿no? Es como el lenguaje, siempre es polisémico, ¿no? Y de acuerdo a donde estemos parados, vamos a leer cosas distintas, ¿no? Nuestra experiencia nos va a permitir ver algo, porque ¿te ha pasado, Indira, de que de repente algún texto tuyo tenga una interpretación totalmente o muy diferente a la que tú en algún momento lo imaginaste? Sí, me ha hecho ver cosas de las que yo no estaba consciente, pero al final yo escucho y digo, la verdad que tiene mucho sentido. No fue mi intención decir eso, pero tiene mucho sentido. También ha habido veces en que escucho cosas totalmente disparatadas, pero digo, bueno, está bien. Claro. Cuando tú ya publicas una obra, ya toma vida propia. Entonces tú no puedes controlar lo que la gente pueda interpretar cuando lo lee, o el camino que tome, si lo utilizan para estudiar en una tesis, claro, o está en una ponencia, en un congreso, y te dicen cosas que jamás en tu vida se te ocurrió decir. Claro. Pero bueno, yo respeto todas las interpretaciones que escucho de mi obra. Nunca discuto. Claro. Y tenemos un tiempito muy chiquito, quizás no para todo un cuento, porque nos quedan muy pocos minutos, pero ¿tienes algún micro por allí? Muy breve. No es micro, pero podríamos leer ADN, que es el cuento sí, que es chiquito, sí, que ganó el premio en Córdoba, y además forma, igual que los viernes por la tarde hace más frío, también forma parte de No eran trampas, eran tus ojos. Entonces, si te parece, podemos leer ese, que es cortito también. Bien. Te escuchamos. Bueno, a ver, lo busco. Bien. A ver, un segundito. Perfecto. Ya abro el archivo, porque ese sí no lo tenía tan a la mano como el otro, pero bien. ya estoy ahí. Bien. Aunque sea una sección del cuento estaría bien. Pero sí, si podemos escuchar una sección estaría bien. Bueno, ahí voy. Te escuchamos. Nombre del occiso: Benítez Sierra José. Edad: 61 años. Lugar y fecha de nacimiento:
Mazafuera, Chile, 24 de junio de 1960. ¿Qué carajos es eso de Mazafuera? ¿Me está jodiendo, Rodríguez? No, mi sargento. ¿Cómo se le ocurre? Es la actual isla Alejandro Selkirk en Chile. ¿Y por qué no me dice eso en lugar de ese nombre de película de terror? Es que al momento de nacer el ahora occiso aún se llamaba así la isla, mi sargento. ¿Eso dice en el documento? No, mi sargento. Lo sabía yo por algo que leí hace un tiempo. ¿Cuándo no usted leyendo, Rodríguez? Estatura, 1,70. Tipo de sangre, AB positivo. ¿Algún otro dato que aporte a la causa? El parte, mi sargento. Léalo pues, que está esperando. En el día de la fecha, siendo las 9:49 horas, se toma injerencia a raíz de un llamado de emergencias 101, dando cuenta de que habían encontrado sin vida a un hombre en la calle Pichincha 946. Establecido el personal, determina esta situación que se había quitado la vida previo a haber dejado un mensaje sobre su escritorio. Se constituyeron autoridades judiciales y se efectuaron las diligencias de rigor y la operación de autopsia para eventualmente caratularlo como suicidio. ¿Ya aparecieron los deudos? Sí, mi sargento, sí que aparecieron. Por eso estamos aquí. ¿Cómo por eso? Explíquese, Rodríguez. Se registra la presencia de 3 féminas que reclaman el cuerpo. Cada una cuenta con una libreta matrimonial distinta. Dígamo, el hijo de puta. Polígamo, mi sargento. Lo que sea, pero cagador al fin. Con razón se mató. Nadie aguanta tanta loca sin morir en el camino. Bueno. Habrá que recibir órdenes para saber qué hacer en este caso tan enredado. Mientras tanto, quedémonos aquí, Rodríguez. Solo pienso atender llamadas de arriba. Es que eso no es todo, mi sargento. ¿Qué más pasa? No me diga que se pone peor la cosa. Y depende qué definamos como peor, pero yo creo que sí. No me dé más largas, Rodríguez, y acabe de una vez. Cada una de las susodichas porta una cédula de identidad diferente de la hora occiso. Nos resultó completo el angelito. ¿Estás seguro que se trata del mismo? Seguro no hay nada en esta vida, mi sargento, pero no creo que las señoras mientan. ¿Qué le hace pensar así, Rodríguez? Y que cada una vino con un equipo de trillizos y los nuevos se parecen como chinos. Con decirle que Vera les puso un membrete en el pecho para que ninguna se llevara al chico equivocado cuando se vayan por fin. Este sí que hizo honor al pantalón. Poquito le faltó para aportar con el equipo de fútbol en el pueblo. Acá nomás caen estos rollos. Vaya a buscar café, Rodríguez. Salga por la parte de atrás y no se deje ver porque ya van a empezar a romper las pelotas los vagos de la radio y los periódicos. Recuerde que no estamos para nadie hasta que nos digan qué hacer. No se puede, mi sargento. ¿Qué no se puede? ¿Traer el café? Dígale a la doña que esta semana sin falta le pago, que se deje de joder. Justo en estos días no ha caído ningún generoso. No es por eso, mi sargento. No puedo salir sin que nadie me vea porque en la parte de atrás lo espera su señora. ¿A esta hora? Bueno, dígale que pase y que no se puede quedar por mucho rato. ¿Por qué me mira así? Es que no vino sola. Trajo a los trillizos y ya los mandó con Vera para que les pusiera su membrete. Impecable. Así escuchábamos en la voz de Indira Córdoba Alberca, esta escritora ecuatoriana, leyéndonos unos de sus textos. Muchísimas gracias por compartir este tiempo en nuestro programa Café y Palabras. Gracias, Indira. Muchísimas gracias a ti, Walter. Siempre un gusto conversar con ustedes y éxitos en este programa. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025.
Más información sobre el programa y los escritores entrevistados los brindamos en el blog de Café y Palabras. Nos pueden escuchar también por iVoox, Spotify y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada y salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día. Agradecemos a nuestro operador, el señor Federico Sena. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.